Naciste un 14 de junio de 1894 en Moquegua, Perú. Cuentan que tu hogar era humilde y que tenías 8 años cuando sucedió el accidente. Estabas en la escuela, te lastimaste la pierna izquierda y luego de la convalecencia tan larga, más de 2 años, quedó esa anquilosis que te acompañaría por el resto de tus días. A pesar de tanto dolor, aprovechaste ese tiempo para estudiar, reflexionar. No podías correr ni jugar. En esos días interminables nació tu afición por la literatura y tu actitud autodidáctica de la vida. En 1899 te trasladaste al norte de Lima con tu mamá y hermanos, Guillermina y Julio César. Francisco Javier, tu padre, los había abandonado desde hacía tiempo. María Amalia Lachira, como cualquier madre, amorosa y abnegada, te llevó a la clínica Maison de Santé para que pudieran curarte. Fueron tiempos muy duros. A los 15 años comenzaste a trabajar para ayudar a tu mamá. Aprendiz de oficio, alcanzarrejones, linotipista, tareas que desempeñaste en el diario La Prensa. Fue allí donde comenzó tu formación de periodista autodidáctica. Entonces, desde 1914, y con el seudónimo de Juan Chroniqueur, para que no te descubrieran en la editorial, comenzaste la publicación de artículos. Y cuando se dieron cuenta, porque escribías muy bien, te dejaron seguir haciéndolo. También publicabas para El Tiempo y colaborabas en otras revistas. Mundo Limeño, Lulú y Colónida, revista que agrupaba a intelectuales. Allí conociste al escritor Abraham Valdelomar Pinto, tu amigo y compañero de largos duelos de ingenio. Dicen que en ese tiempo te divertías con esos intelectuales, literatos y artistas de vanguardia. Todos recuerdan ese episodio del cementerio en el que danzaste con una bailarina rusa. Ya en 1918, tu participación política y tus inclinaciones hacia los problemas sociales fueron en aumento. Fundaste, junto a César Falcón y otros periodistas, la revista Nuestra Época y al año siguiente el diario La Razón. Escribían sobre la reforma universitaria del 18, surgida en Córdoba, Argentina, y apoyaban las luchas estudiantiles. Publicaban artículos sobre los levantamientos indígenas y las huelgas obreras nacionales. Pero entonces, el gobierno dictatorial de Augusto Leguía comenzó con la persecución. Les clausuró el diario y quizás, por tu popularidad en las clases obreras y los círculos intelectuales, los envió a Europa con una beca, a vos y a Falcón, una especie de deportación encubierta o exilio blando. En ese largo viaje conociste diferentes países y ciudades, pero fuiste a vivir a Italia. Los días pasaban entre el estudio de idiomas y el marxismo. Fue un tiempo muy activo. Escritores muy representativos de la época, entre ellos Gramsci, influyeron en tu proyecto transformador latinoamericano. Estuviste presente en la ocupación de las fábricas y en el 17º Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano, donde nació el Partido Comunista Italiano, producto de una ruptura entre los asistentes. Mientras tanto, el fascismo de la mano de Benito Mussolini crecía vertiginosamente. Dirías más tarde: residí varios años en Italia, donde desposé a una mujer y varias ideas. Allí conociste a tu amor, Ana Chiappe. En 1920, más tarde, nacerían Sandro, Siegfried, José Carlos y Javier. Aunque ya eras padre de Gloria María, fruto de tu relación con Victoria Ferrer González y que nació en Perú cuando viajabas hacia Europa. Abandonaste Italia, pero aún no podías volver a Perú. Entonces fuiste a París, Viena, Budapest,
Praga, Berlín, siempre tomando nota de los movimientos revolucionarios que golpeaban fuertemente la Europa de posguerra. Corría 1923 cuando pisaste nuevamente Lima. Era el mes de marzo y no venías solo. Te acompañaban Ana y Sandro. Traías objetivos claros: difundir la doctrina marxista y repensar un proyecto socialista para el pueblo peruano. Emprendiste un trabajo pertinaz. Dictaste conferencias en la Universidad Popular González Prada. Reemplazaste a Víctor Raúl Haya de la Torre en la dirección de la revista Claridad. Estimulaste a constituir el Frente Único de Trabajadores. Fundaste agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras. Soportaste las persecuciones políticas y las represiones. Sin embargo, antes de llegar al fin del año, anunciaste junto a Félix del Valle la publicación de Vanguardia, revista semanal de renovación ideológica, que luego se transformaría en la revista Amauta. Las luchas por la reforma universitaria y el movimiento obrero iban colmando las calles de Perú. Apoyabas a las mujeres no solo en la reivindicación de sus derechos y en la igualdad sexual. Estudiaste en ese tiempo las relaciones de dominación femenina, sexualidad y poder. Leguía seguía en el poder, ejerciendo la represión y estableciendo relaciones de servilismo con los Estados Unidos. En 1924 fue el comienzo del fin. Te amputaron la pierna derecha por la aparición de ese terrible tumor. Sin embargo, a pesar de estar postrado en una silla de ruedas, seguiste transitando el camino de la lucha. Al año siguiente fundaste junto a Julio César, tu hermano, la editorial Minerva. Publicaste el primer libro de ensayos sobre la política mundial llamado La escena contemporánea. 1926 fue el año de la fundación de Amauta, del quechua Amauta, maestro, sabio. En el 27 te encarcelaron. Amauta fue clausurada por patrocinar un aparente complot para derrocar a Leguía. En ese tiempo te enviaron a tu casa con arresto domiciliario. Al año siguiente, te distanciaste ideológicamente con Víctor Raúl Haya de la Torre y fundaste Partido Socialista Peruano. Al mismo tiempo, comenzabas con la revista Labor y publicaste 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Aún con tu salud tan frágil, pero con tu espíritu infatigable, en el 29 fundaste la Confederación General de Trabajadores del Perú. Vos no pudiste viajar al Congreso Sindical Latinoamericano de Montevideo, ni participar de la Conferencia Comunista Latinoamericana, pero enviaste representantes que llevaban tus planteos de un proyecto socialista repensado solo para lo indoamericano. Todas tus ideas fueron cuestionadas. La doctrina totalizante del marxismo de la Internacional en Sudamérica rechazó tu proyecto. Cuando te preparabas para viajar a Buenos Aires, Argentina, donde te podrían ayudar con tu enfermedad, te internaron de urgencia y acompañado de amigos, un 16 de abril te sorprendió la muerte. Con casi 36 años te perdimos.
pero nos dejaste un legado inmenso y el mérito de crear un proyecto práctico para devolverle a la raza indígena, como le llamabas, sus tierras y su dignidad. Mamá, te escuché hablando con el papá de la modernidad y me imaginé un atrapasueños. ¿Un atrapasueños? Sí, porque la Tierra sería el marco redondo, aunque ya sabemos que no es redondo. Y la modernidad es el hilo que va envolviendo la Tierra y llenando todos los espacios. Y en ese atrapasueños, ¿dónde estaría la conquista? ¿Dónde estaría lo indígena? Los pueblos originarios. Los indígenas quedaron como atrapados por la modernidad, esos hilos, mami. Los españoles y otros europeos venían buscando riquezas, les quitaron el oro y la tierra, les impusieron una forma diferente de vivir y allí quedaron todos atrapados. Wow. Pero Cori, yo me imaginaba el atrapasueños como algo bonito, que, no sé, que atrapaban los sueños para que no se fueran volando y así los podríamos cumplir. Mamá, los sueños de los hombres que inventaron la modernidad atraparon a los indígenas y los dejaron atados a sus sueños. Pero los indígenas, mami, también conservan sus sueños porque están atrapados con ellos y algún día, yo creo, van a poder cumplirlos. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. El indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y alientos labran y fecundan religiosamente. Uno de los méritos más importantes de José Carlos Mariátegui es repensar el problema del indio desde una perspectiva socialista, pero bastante novedosa
expropiación a los gamonales de sus latifundios. Otra derrota es la de reducir la protección de los indígenas a una cuestión administrativa. Tanto la legislación española como los decretos y leyes que se emitieron en la etapa de la independencia y que llegaron hasta la República con el objetivo de amparar a los indios, en la práctica se reduce a letra muerta. Mariátegui compara al encomendero de la colonia con el gamonal de su tiempo y afirma que con ellos la teoría administrativa no funcionó para impedir sus atropellos y abusos. Además, las tierras individuales y comunales de los indios estaban ya todas apropiadas. Respecto a la tesis de considerar a los indígenas razas inferiores como un problema étnico, este pensador nos dirá: el concepto de las razas inferiores sirvió al occidente blanco para su obra de expansión y conquista. Pensar que la solución consiste en mezclar a los indios con los inmigrantes blancos es una propuesta antisociológica y rudimentaria. Mariátegui dirá que otra tendencia de concepción liberal, humanitaria e iluminista desarrollada en la esfera política es afirmar el problema indígena como uno moral. Observando lo sucedido en Europa, recordemos que fue testigo en primera persona del avance del imperialismo, alega que la prédica humanitaria y solidaria no ha sido un obstáculo para el avance de ese imperialismo. En cuanto al remedio religioso, dice que es, en sus palabras, el más rezagado y antihistórico de todos, ya que la única acción que realiza el misionero enviado por la jerarquía eclesiástica es la de mediar entre el indio y el gamonal. La educación para Mariátegui tampoco es una salida al problema indio. Analiza la pedagogía de la época y entiende que se ocupa de los factores económicos y sociales y no solo de los métodos didácticos. Pero, en este caso, la necesidad de los gamonales de mantener a un indio ignorante es antagonista al interés del pedagogo moderno. En cuanto a la solución de los internados indígenas como alternativa, afirma que queda totalmente descartada debido a la minúscula población que puede albergarse en esos lugares. Frente al fracaso de todas estas tesis que intentan solucionar el problema del indio, Mariátegui volverá a plantear que su entendimiento y valoración justa de lo indígena la encuentra en el socialismo y es el problema de la tierra. Mariátegui afirma que la conquista produjo un exterminio del pueblo indígena. En ese momento, el imperio incaico tenía alrededor de 10 millones de habitantes. ¿Por qué triunfaron los españoles? En proporción, solo puede pensarse que los conquistadores produjeron terror, pánico en la población indígena, especialmente por sus armas y el caballo. Estos dos elementos, a veces no nos va a decir Mariátegui, pero se suma el perro. Estos dos elementos, tanto los caballos como las armas, eran desconocidos hasta ese momento por los indígenas. Entonces, esta imagen de hombre unido a un caballo, las armas, los tiros, produjeron una imagen sobrenatural de estos seres. Esto es uno de los elementos que afirma Mariátegui para entender el éxito de los españoles. Una vez instalados y organizados políticamente,
los conquistadores emprendieron la etapa de la colonia. La aniquilación de los incas prosiguió con la creación del virreinato. La pretensión de riquezas y metales preciosos impuso un régimen económico orientado a la minería. Para la explotación de las minas, los españoles crearon un sistema de trabajo forzado y gratuito, que no solo diezmó la población, sino que la indujo a un estado de servidumbre y esclavitud. En ese tiempo, los españoles se establecieron en la costa del Perú, lo que motivó en los pueblos que allí vivían la emigración hacia los valles, quedando los centros coloniales sin fuerza de trabajo. Las autoridades virreinales decidieron entonces resolver esta situación con la introducción de esclavos negros, quienes se adaptaron a los climas cálidos, pero no a las frías zonas mineras de la sierra, por lo que fue destinado a realizar el trabajo doméstico. Mariátegui dirá que la revolución independentista no constituyó un movimiento indígena, sino que fue organizado y usufructuado por criollos, incluso por algunos españoles, pero que se valió de la masa indígena. Los principios revolucionarios liberales que proclamaban la igualdad pretendían la redención del indio. Es por esta razón que podemos observar la creación de leyes y decretos como el reparto de las tierras, la abolición de los trabajos gratuitos, etc., tendientes a favorecer a los indígenas. Es la República a la que Mariátegui le atribuye la mayor responsabilidad de la situación actual del indio. La clase dirigente siguió siendo la misma, la ley quedó en el papel. La aristocracia latifundista de la colonia, dueña del poder, conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y por consiguiente sobre el indio. El virreinato aparece menos culpable que la república. Al virreinato le corresponde originalmente toda la responsabilidad de la miseria y la depresión de los indios. A la república le tocaba elevar la condición del indio y, contrariando ese deber, la república ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La república ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que ha apropiado sistemáticamente sus tierras. En la República, todos los levantamientos indígenas por la reivindicación de sus derechos han finalizado en el derramamiento de su sangre. Se restauraron las instituciones de trabajo forzado para rebautizarlas con otros nombres. Nos dirá Mariátegui, la República es responsable de haber aletargado y debilitado las energías de la raza. Decíamos que la sierra era la zona habitada por la mayor cantidad de indígenas. Es allí donde el dominio de los gamonales era absoluto. La agricultura que se llevaba a cabo era rudimentaria, ya que la actividad que más interesaba era la minería, que en ese momento se hallaba en manos de empresas norteamericanas. En la minería, a los indios se le pagaba un salario, y aunque era despreciable, preferían trabajar allí y no en los latifundios. El pensamiento revolucionario y aún el reformista no puede ser ya liberal, sino socialista. La divulgación de las ideas socialistas en Perú trae aparejada la conciencia de una reivindicación indígena. Mariátegui afirmará que 4/5 partes de la población peruana es indígena y campesina. Por lo tanto, es imposible un verdadero cambio
sin involucrar a esos habitantes. Estos principios llegan hasta el arte y la literatura nacionales, que muestran una valorización de temas autóctonos. Los indios comienzan con esas ideas a mostrar una renovada conciencia. Puede verse en los congresos indígenas, que si bien fueron descoyuntados por el gobierno de la parte más activa y revolucionario, plantean sus necesidades en términos sociales económicos y están logrando la vinculación regional. Aún falta, nos dirá él, la unión nacional. Este análisis, el que lleva a Mariátegui a hundirse en el alma de la raza, una raza de costumbres y de alma agrarias, y comprender que es la devolución de la tierra a los indígenas la única solución posible al estado de sujeción en el que viven. Pero la solución al problema entonces tiene que ser presentada por los propios indios, que necesariamente deben vincularse a nivel nacional para no ser sojuzgados como lo son desde la conquista y, lo más imperioso, decidir su propio camino. Mamá, ¿viste que los incas adoraban el sol? Sí, claro, es como el imperio del sol. Sí. En el centro del atrapasueños está el sol, que se quedó con ellos. Los alumbra para que no se pierdan, para que sigan luchando por salirse de toda esa modernidad, que recuperen, su tierra y que también cumplan el sueño de una vida mejor. Qué hermoso, Cori. Bueno, el autor que yo estudio, Mariátegui, dice que los indígenas, cuando recuperen su tierra, van a recuperar la felicidad. Así que esto que acabas de decir realmente es muy, muy hermoso.